¿Qué Profe, pasa? tiene que grabar la clase. Ah, ¿verdad? Gracias. Siempre me olvido. Dame un segundo, a ver si lo puedo grabar acá. Recording in progress. Ahí está. Entonces, ahí estamos grabando. Mm. La idea en práctico 4 es trabajar con dos variables, o sea, agregar una variable más a la variable que ya usualmente teníamos agregando, veníamos trabajando. Entonces acá la variable x, vamos a decir que si ya le vamos a dar una función, o le vamos a dar una característica, que es de ser la variable independiente. Nosotros en matemáticas estamos acostumbrados a esto, ¿no? Pero bueno, esto va a tener un significado un poco más allá, digamos, de lo que veníamos trabajando en matemáticas. Esta es la variable independiente, y la variable y va a ser la variable, le vamos a llamar variable de respuesta, o, o variable dependiente, ¿sí? Entonces acá tenemos dos variables a las cuales le vamos a dar esa característica, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos? Objetivos de un análisis bivariado. Primero, el primer objetivo va a ser determinar, vamos a poner así, determinar si existe relación entre esas dos variables. Si existe relación entre X y Y, ¿sí? Y obviamente, cuando digo determinar si existe, también vamos a tener que tipificar esa relación. Es decir, si vamos a decir si existe relación, tenemos que decir cómo es esa relación, ¿sí? Entonces, ese es el primer objetivo. Y el segundo objetivo va a ser eh, tratar de estimar la variable Y, la variable de respuesta, estimar la variable Y en función o utilizando la variable independiente X, ¿sí? Acá podemos estimar la variable Y en función de la variable X. Es decir, yo lo que voy a querer, una vez que yo determine si que estas dos variables tienen relación, ¿sí? El siguiente paso va a ser, como yo ya sé que X y Y se relacionan o están relacionados, el siguiente paso va a ser estimar la variable Y, ¿sí? Estimar la variable Y, ayudándome con la variable X, ¿sí? Entonces yo a la X la voy a usar como una ayuda para mejorar la estimación de la variable Y. ¿Está bien? Esto que digo acá, estos son los objetivos, en estadística, a este tipo de análisis se lo suele llamar análisis de regresión, ¿sí? De regresión. Bien, ahora vamos a ver, vamos por el primer objetivo, ¿sí? Yo digo, bueno, tengo dos variables, supongamos que mis variables sean, eh, y acá yo voy a tener que definir, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que quiero estimar? Supongamos yo quiera estimar la variable Y, y que la variable Y sean las notas, ¿sí? Las notas del parcial. Notas del parcial de estadística, ¿sí? Entonces yo lo que quiero es determinar o estimar cuánto me voy a sacar o cuánto se van a sacar ustedes en el parcial. Entonces la pregunta sería, ¿hay alguna variable que esté relacionada con la nota del parcial? Y empezar a pensar en qué variable yo puedo utilizar para ayudarme a estimar esa nota. Entonces yo la primera pregunta que le hago es, a ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Qué variable puedo yo utilizar o qué cosas afectan o se relacionan con la nota del parcial? ¿Qué les parece? Podría ser la cantidad de horas de estudio, la cantidad de horas de sueño. Perfecto.
Ahí está. Los libros A que ver, consultó. correcto. O sea, hay muchas variables que están correctas, pues puede ser la cantidad de horas de estudio, la cantidad de horas de sueño, los libros, la cantidad de libros consultados, puede ser, no sé, las horas de estudio en grupo, podría ser las horas de clase que asistimos, podría ser, bueno, hay, digamos, yo podría pensar en muchísimas variables, ¿no es cierto?, que me van a afectar, digamos, a esa variable Y que yo quiero estimar, ¿sí? Hay muchas X, digamos. Ahora, de todas esas X, en este análisis que vamos a hacer, yo tengo que elegir una, ¿sí? Obviamente la que voy a elegir va a ser aquella que yo piense que tiene más relación con esa variable que quiero estimar. Entonces, una variable que capaz que podría ser muy utilizada son las cantidades de horas de estudio. Entonces, que yo podría tranquilamente agarrar y decir, cantidad de horas de estudio, elegirla y esa sería mi X. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo quiero estimar las notas del parcial. Y una de las variables que yo, en principio, digamos, en principio es solo intuitivo. Yo intuyo que, bueno, la cantidad de estudios deberían impactar en la nota del parcial. Entonces, bueno, una vez que tengo elegidas mis dos variables, yo pienso en, y bueno, armar una cierta, digamos, verificar qué relación tienen esas dos variables primero. Entonces, vamos por el primer objetivo. La primera o la forma más fácil de verlo a esto es una manera gráfica, ¿sí? ¿Está bien? Entonces yo, por ejemplo, yo lo que debería hacer es agarrar y tomar una muestra de ustedes, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, tengo X y tengo Y, ¿no es cierto? Tomo una muestra de valores para ver si realmente tienen relación. Entonces yo voy a tener para cada persona, supongamos que hay Juan, Pedro, etcétera, ¿sí? Acá están todos los alumnos, X cantidad, entonces yo le voy a preguntar a cada uno cuántas horas estudió, ¿sí? Pues 5, este estudió 2, este estudió 8, este estudió 9, etcétera, etcétera, y la nota que sacaron en el parcial, en el primer parcial, digamos, yo quiero estimar la nota del segundo parcial, ¿sí? Supongamos. Entonces, la nota del primer parcial, así, bueno, este sacó 4, este sacó un 1, este sacó un 6, este sacó un 10, etc. ¿Sí? Entonces, una vez que yo tengo esta muestra, ¿sí?, de n elementos, yo lo que voy a hacer es tratar de verificar en función de la muestra si es que hay relación entre x y y. Entonces, gráficamente yo voy a poner estos pares de valores en un eje cartesiano, ¿sí? Entonces, yo supongamos, para X5, supongamos que sea esto, 2, 3, 4, 5, Y es 4, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener por cada uno por cada par de valores, voy a tener un punto dentro de esta gráfica. ¿Está bien? Cuestión de que si yo grafico todos los valores que yo obtuve en la muestra, probablemente lo más seguro que pueda pasar es que yo tenga una nube de puntos de esta característica, ¿sí? Una cosa así. Entonces, bueno, esto se llama diagrama de dispersión. Diagrama de dispersión. Entonces, básicamente es una nube de puntos que representan los valores que yo obtuve en la muestra, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo esto, yo ahí ya empiezo a ver. Bueno, acá, primero, la primera conclusión que yo podría sacar es decir, bueno, acá, ¿qué pasa con los valores de Y? Estas son las notas. Estas son las horas de estudio. Entonces acá, ¿qué podríamos ver en principio? Que que las notas, cuando hay un incremento en las horas de estudio, ¿qué pasa con las notas?
también se eleva, ¿sí? Eso sería lo normal acá, ¿sí? Entonces, ahí vemos que sí hay relación, ¿sí? Esta nube de puntos me indica que hay una relación. ¿Por qué? Porque a medida que X se incrementa, Y también aumenta, ¿sí? Esto va aumentando, la nube se va para arriba, ¿sabes? Entonces en este caso, yo podría decir, hay relación, y esa relación es positiva. Es decir, a medida que aumenta X, aumenta Y. ¿Qué otro tipo de relación podría haber encontrado? Y bueno, yo podría darse el caso que yo tenga una nube de puntos de este tipo, ¿sí? Entonces ahí, ¿qué voy a decir? Bueno, ahí, ¿cuál sería la conclusión? ¿Cómo es la relación entre X y Y? ¿Qué dicen? Negativa. Claro, Inversa, negativa. profe. Inversa, claro. A medida que aumenta X, Y va disminuyendo claramente acá, ¿sí? Entonces, la relación puede ser, bueno, esta sería una relación positiva, la de arriba, esta sería una relación negativa o inversa, y yo podría tener una situación también así. Yo la nube de puntos la tengo de esta forma. Si ustedes se fijan, es un clochón, ¿sí? ¿Ah? Entonces, ¿cuál sería la interpretación de esta? Si yo me encuentro con esto, ¿qué pasaría ahí? ¿Podríamos decir que no tienen relación? Correcto, no hay relación. ¿Por qué? Porque a medida que n aumenta, o sea, perdón, a medida que x aumenta, y puede aumentar o puede disminuir, ¿sí? O sea, no hay, aparentemente acá y no le, digamos, y no le da bolilla a x, ¿sí? No le pasa nada cuando x se mueve. Acá en cambio sí, acá cuando x se mueve, y disminuye. Y acá también, cuando x se mueve, se aumenta, y aumenta también. Y acá no. Bueno, entonces, en estas tres figuras, hay algo en común, que es que yo puedo verificar una relación lineal, ¿sí? Una relación lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tranquilamente podría agarrar y decir, si yo quisiera representar esta nube de puntos, yo podría decir esto es parecido a una recta, ¿sí? Yo lo puedo representar con una recta, ¿sí? O sea, así, en este caso sería así, y en este caso sería así, ¿sí? Entonces, ¿qué hice acá? Y bueno, básicamente lo que hice fue representar esa nube de puntos usando una función lineal, ¿sí? Una función matemática, un modelo matemático. Entonces yo digo, bueno, esa nube de puntos aparentemente es parecida a una función lineal. Bueno, estas tres situaciones es lo que busca analizar el análisis de regresión, ¿sí? Entonces, cuando estoy hablando de regresión, dame un segundito. Cuando estoy hablando de regresión, yo lo que voy a analizar, y me va a servir analizar en la herramienta de regresión, solo para relaciones que sean lineales, ¿sí? O sea, este tipo de relaciones entre dos variables van a ser las que me interesan a mí estudiar con este análisis de regresión. ¿Por qué digo este tipo de relaciones? Porque yo podría tener también otro tipo de relaciones que no sean lineales, ¿sí? Si ustedes se imaginan, yo podría tener una nube de puntos en la cual, digamos, la nube sea así, supongamos. Tenga así los valores acá y esto después agarre y vea que haya unas cosas así, ¿sí? Entonces ahí, fíjense que esto básicamente me está mostrando que la relación no es lineal, sino que yo acá podría representar esta nube de puntos haciendo una cosa así, una función en U curvilínea, ¿sí? Entonces yo voy a poder tener una representación de esta forma, o puedo tener una representación al revés, o invertida, o puedo tener algo que sea en función exponencial, ¿sí?
una cosa así. Bueno, todas estas, si yo detecto alguna de este tipo, alguno de estos tipos de relaciones, este análisis no me va a servir para poder utilizarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos dicho que acá yo voy a usar como modelo de predicción, voy a usar una función lineal. ¿Sí? Y solo me va a servir cuando tenga este tipo de casos. ¿No? Entonces, yo, si quiero representar esta nube de puntos con la función lineal, yo tengo que buscar esa función lineal, que es lo que se llama, lo que vamos a llamar la recta de regresión, o el modelo de regresión. El modelo de regresión básicamente es una función lineal, es decir, tiene una, tiene la cara de una regresión o la forma de una regresión de una función lineal. Esto, si ustedes se acuerdan, en matemáticas una función lineal tiene la forma a más b por x, ¿sí? O b por x más a, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces yo voy a buscar algo que tenga esta forma. Yo tengo que buscar un modelo que tenga esta forma. Yo voy acá, vamos a reemplazar, vamos a utilizar acá los conceptos de matemáticas. En una función lineal, a es la ordenada al origen, es decir, el valor de y cuando x toma el valor 0, ¿sí? Y b es la pendiente, ¿sí? Es decir, lo que se incrementa la variable y por unidad de incremento en variable x. Es decir, las unidades que se incrementan la variable y cuando x se incrementa en una unidad. ¿Sí? Esa va a ser la pendiente, el b. Estos dos son los coeficientes de esta función lineal. ¿Vale? Entonces como yo busco algo parecido a esto, yo a eso le voy a llamar modelo. ¿Sí? En estadística, esa función va a ser mi modelo que va a querer representar una nube de puntos. ¿Vale? Entonces yo ese modelo, en la población, le voy a decir que se va a llamar beta 0 más beta 1 por x, y como esto es muestral, en el modelo poblacional, va a tener esta forma. Va a ser beta sub 0, esta es una letra griega, beta, ¿sí? Más beta 1 por x, esta es mi variable independiente, más un epsilon, este es un epsilon, que esto me refleja un error muestral, ¿sí? En la población. Entonces, básicamente, mi modelo va a ser mi modelo poblacional, en la población. ¿Por qué digo en la población? Ustedes, a ver, porque acá, acordémonos que acá dijimos, esto que está acá, yo voy a trabajar armando esta función con una muestra, ¿sí? Esto siempre es una muestra, ¿sí? Yo no trabajo con la población. Entonces yo lo que digo es, yo voy a analizar y voy a describir qué es lo que pasa en la muestra, ¿sí? Pero eso no quiere decir que esté pasando lo mismo en la población, ¿está bien? Porque acá caemos siempre en la lógica de pensar, si yo trabajo con una porción de la población, nunca voy a poder llegar a hablar en forma cierta, digamos, de la población, ¿sí? Siempre vamos a tener que trabajar con mucho cuidado en las conclusiones porque esto se desprende de una muestra, ¿sí? No de una población. Entonces, mientras esté trabajando con muestras, me va a pasar eso. Entonces, este modelo sería el modelo en la población. Si yo trabajo con el modelo muestral, el modelo de mi muestra, yo esto se va a simplificar. Y yo voy a decir, bueno, este beta 0 de mi población, yo lo voy a estimar con un b sub 0 que voy a obtener a partir de mi muestra.
el beta 1, voy a estimarlo con B1 de mi muestra, y en el modelo muestral no voy a tener este error. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver, esto se demuestra matemáticamente, el error en la muestra va a ser 0, o sea, la sumatoria de los errores da igual a 0. Esto a lo mejor capaz que lo vieron en teoría, es bien teórico, pero bueno, son los supuestos del modelo. Entonces, en definitiva, yo voy a trabajar con este. ¿Sí? Yo voy a trabajar con este, que es mi modelo muestra. Entonces, ¿qué es lo que voy a querer hacer? Para llegar a conocer o a determinar cuál es esta función, ¿sí? Yo básicamente sé que tiene una forma de una función lineal, o sea, sé que sigue tiene esta cara, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es calcular B0 y B1, ¿sí? B0 y B1. ¿Cómo lo calculamos? Y bueno, usamos un método de matemática que se llama método de mínimos cuadrados. ¿Qué es lo que hace ese método? Básicamente lo que va a hacer es encontrar la recta, ¿sí? Encontrar la recta lineal que minimice los errores, es decir, que haga mínimo las diferencias entre cada punto y esa recta, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hace es buscar una recta que justo se ajuste y se coloque justo al medio de esa nube de puntos. ¿Está bien? Eso es lo que hace. Bueno, según este método de mínimos cuadrados, ahí de acá salen dos formulitas. Una para el B sub 1 de la pendiente, que va a ser igual, dice, a la sumatoria de los x por los y, menos n por la media de x por la media de y. Esta fórmula seguramente se la dieron en teoría, después la vemos en el práctico también. Sumatoria de los x cuadrados menos n por la media al cuadrado. Y el b sub 0 va a ser igual a la media de y menos el b sub 1, si lo calculo acá, por la media de x. Entonces yo, con estas dos fórmulas, que son las fórmulas que vamos a usar, después vamos a ver que hay otras que se derivan de esta fórmula, ya las vemos más adelante con el práctico. Entonces básicamente tengo estas dos fórmulas para trabajar. Fíjense que aquí tengo que calcular la media de x y la media de y. Estas sumatorias van desde i igual a 1 hasta n, todo el recorrido de la variable, de i igual a 1 hasta n. Estas son las medias. Esto vendría a ser x sub i, este es y sub i, esto es x sub i. Le pongo i, el subíndice, ¿por qué? Porque acá yo estoy diciendo que sumo, ¿sí? Voy a sumar todo el producto de todas las x por todas las y. Perdón, acá en esta media no va a subir, en las medias no va, perdón, ahí va. En la variable sí, en las medias no. Bueno, entonces con esta fórmula encontramos esta función lineal y ahí ya tenemos nuestro modelo. Esto sería, una vez que lo encontramos, va a ser el modelo de regresión, o también se suele llamar la recta de regresión. Recta de regresión. Y acá me estaba olvidando, para hacer en algunos libros la notación para notar acá es Y sombrero, ¿sí? Le pongo un sombrerito a la Y, ese sería el valor
de Y sombrero. ¿Está? Entonces, bueno, con esto vamos al práctico. Vamos a ver qué nos dice el práctico. Bien, mira, dice, el ejercicio del 1 dice, los siguientes datos representan las razones precio-ganancia y el porcentaje rendido para una muestra de 7 tipos de acciones. ¿Sí? Entonces acá tengo la razón del precio-ganancia, digamos, la variable no está muy bien, muy clara, ¿ves? Este es un cociente, el precio dividido la ganancia, y este es el porcentaje de rendimiento, ¿sí? De la acción. ¿Está bien? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Si yo habíamos dicho, vamos a ver qué tipo de relación podemos ver gráficamente, me pide que trace un diagrama de dispersión, y bueno, surge esto. ¿Sí? Fíjense que acá, la nube de puntos a veces no es tan transparente como quisiéramos, sobre todo cuando tenemos poquitos datos. Pero por eso es que una forma, digamos, de ayudarnos para ver qué tipo de relación pudiera haber acá es calcular las medias. ¿Sí? Yo calculo la media de la variable x y la media de la variable y. ¿Sí? Luego acá hagamos, fíjense, acá esto sería x y esto sería y. No, al revés, perdón. Esto sería y y esto sería x. Entonces yo calculo el promedio de estas, o sea, el x barra, el promedio de estos valores y el promedio de y barra. ¿Sí? Entonces acá sería, el promedio de y es este que está acá, ¿sí? Y trazo una línea, ¿sí? Una recta. Y lo mismo hago con el promedio de x. ¿Está bien? Se ubico los promedios. Esto me va a servir para qué. Fíjense. Si yo hago eso, se me van a armar cuadrantes en mi gráfico. ¿Sí? Entonces ahí yo voy a decir, bueno, si la mayor cantidad de puntos está en el inferior izquierdo, ¿sí? Está en el inferior izquierdo, y en el superior derecho, como en este caso, entonces yo voy a pensar que hay relación positiva. ¿Sí? Si la mayor cantidad de puntos hubiera estado en el superior izquierdo y en el inferior derecho, hubiera pensado que hay una relación inversa o negativa. ¿Sí? Y si los puntos hubieran estado separados, distribuidos uniformemente en los 4 cuadrantes, ahí podría concluir que no había relación. ¿Sí? No hay relación. Entonces, para eso sirve plantear las medias de x y de y en gráfico. Entonces, en este caso, evidentemente, podríamos hablar de que hay una relación lineal, una relación positiva, es decir, a medida que aumenta la razón precio-ganancia, el porcentaje rendido pues, también aumenta. Entonces, la idea sería, como decíamos, encontrar una recta que minimice o que haga mínima la diferencia entre cada punto y la recta. Y esto será el Y sombrero o la recta de redención. Entonces, sería el primer paso que habría que seguir acá. Volvamos de vuelta acá para no llevarnos al gráfico este. Bueno, acá dice, la otra pregunta que hace el ejercicio es si la relación es lineal. Y bueno, aparentemente sí es lineal, según lo que decimos en el gráfico. Bueno, aparte del análisis gráfico, ¿sí? Yo también puedo hacer un análisis, digamos, matemático para trabajar con, digamos, para verificar si hay relación lineal o no. ¿Cuál es el análisis matemático que podemos hacer? Se llama covarianza. Calcular la covarianza. Este cálculo me va a indicar si existe relación lineal entre las dos variables. ¿Sí? Y acá hago una aclaración porque esta covarianza me sirve para verificar o detecta relaciones lineales. ¿Sí?
sea, si hay una relación curvilínea, esto no lo va a detectar. O si no, o mejor dicho, me va a dar un resultado que me va a confundir. ¿Está bien? O sea que yo primero sí o sí tengo que ver gráficamente el conjunto de datos para ubicarme bien y para decir, bueno, sí hay una especie de relación lineal. Una vez que gráficamente lo pueda visualizar, me conviene buscar un resultado matemático que me confirme que vendría a ser la covarianza. ¿Cómo se calcula la covarianza? Dice, la covarianza es la sumatoria de cada valor menos su media, de cada x, menos la media de x, perdón, multiplicada por la diferencia de cada valor de y menos la media de y. ¿Sí? Y todo eso dividido entre n menos 1. Entonces, si yo calculo esto, para calcularlo tendríamos que armar una tablita. Lo más cómodo es armar una tabla en la cual tenga los valores de x, los valores de y, armo las diferencias, se calculo las diferencias de cada valor, menos la media. Acá fíjense que acá está la media de x y la media de y. Entonces, este 0,7 surge de hacer 2,4, que es x, menos la media, que es 3,09. ¿Sí? Entonces me va, esa es la diferencia. La siguiente sería 2,4 menos 3,09, por eso es igual, el mismo valor. ¿Sí? Entonces yo calculo todas las diferencias, tanto de x respecto de su media, como de y respecto de su media. ¿Para qué? Para después multiplicarlas y sumarlas. ¿Sí? Cuando las multiplico y las sumo, llego a este valor, que es el numerador, fíjense, es el numerador de la fórmula. Estas dos columnas vamos a usarlas más adelante, porque después vamos a volver, porque también nos sirve, que es hacer cada valor menos la media, pero elevado al cuadrado. O sea, elevar al cuadrado esta diferencia de acá. ¿Sí? Y por los de y, por los de x también. ¿Sí? Pero eso todavía, ¿no? Hasta el momento lo dejamos ahí, lo va a servir más adelante. Bueno, esta covarianza, ¿cómo se interpreta? Yo la voy a interpretar diciendo que cuando la covarianza tienda a un valor muy grande, eso va a querer decir que la relación lineal es positiva. O sea, cuando esto tiende a infinito, va a ser relación positiva. Cuando esto tienda a ser cercano a cero, a ver, vamos a decir que no existe relación lineal, siempre estamos hablando, y cuando esto tienda a menos infinito, vamos a decir que la relación va a ser inversa, o negativa. ¿Está bien? Entonces, en este Profe, caso, sí, el cálculo de de la covarianza es parecido al cálculo de la covarianza que hacíamos antes, ¿verdad? ¿cuál covarianza que hacíamos antes? Eh, cuando, cuando estábamos con, con la varianza de K variables. Cuando tenés más, claro, sería lo mismo, claro. En realidad la Pero, covarianza se usa cuando tenés dos variables. claro, pero ahí lo hacíamos sobre el n total, digamos, el n grande, no Eh, sobre n menos uno. claro, el n-1 viene del hecho de que estoy trabajando con una muestra. Mm. Si estuviera trabajando con población, esto sería n grande. Ah, gracias, profe. Beta. O sea, de ahí viene. Acuérdate que vos la varianza también surge, tiene la misma característica. La varianza vos dividís entre n-1 cuando estás trabajando con una muestra y entre n grande cuando estás trabajando con la población. En este caso, esta es la covarianza de la muestra. ¿Vale? Sí, Bueno, profe, ahora me quedó claro. ok. Bueno, entonces, si yo tengo esta relación, yo voy a poder hablar. Ahora, este cálculo tiene una complicación, ¿sí? Que, primero, tiene dos complicaciones. Primero, yo nunca sé si este valor, cuán grande es.
Digamos, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque yo, depende de las variables que yo esté trabajando, esta variable, este valor podría ser, digamos, arriba de los 1000, ¿sí? O no. Digamos. Entonces eh, básicamente, dependiendo las unidades con las cuales yo trabaje en X y Y, eso me va a modificar la cuantía de este valor. ¿Sabes? O sea, por ejemplo, no es lo mismo que esté trabajando relacionando, supongamos, los pesos de elefantes africanos y los pesos de elefantes asiáticos, ¿sí? Yo quiero saber si hay relación entre esas dos, que si yo trabaje con la medida de una hormiga. Yo comparo la medida de la hormiga africana con la medida de la hormiga de, de América, supongamos, no sé. Entonces, las unidades en las cuales yo trabaje acá me van a incidir acá en este valor. ¿Por qué? Porque fíjense que yo acá, yo las multiplico las diferencias entre cada valor respecto de su medio, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, si yo acá tengo distintas unidades, ¿sí? Supongamos, yo quiero relacionar una variable que esté expresada en kilos con una variable que esté expresado en cantidades, digamos, supongamos cantidades de, de platos. Supongo yo esté relacionando el peso con la cantidad de platos que yo consumo. Entonces yo voy a tener X, o sería al revés, ¿no? La Y sería kilos y la X sería cantidad de platos. Yo digo, bueno, mi peso se relaciona con la cantidad de platos de comida que yo como, ¿sí? Entonces yo voy a decir, si esto va a estar en kilos, mi peso va a estar en kilos, y mi X va a estar en cantidad de platos. O sea, las unidades van a ser distintas. Entonces, cuando las unidades son distintas, cuando hago este producto, también voy a tener una mezcla de dos cosas muy difíciles de interpretar, ¿sí? Entonces, la covarianza yo la voy a trabajar solamente a los efectos de desarrollos matemáticos, ¿sí? Pero no para interpretar. ¿Qué es lo que voy a interpretar yo si yo quiero establecer si hay relación o no hay relación entre dos variables? Va a ser el coeficiente, se llama coeficiente de correlación, ¿sí? Que es este que dice acá, que es el punto D. Este coeficiente de correlación es el coeficiente de correlación, en los libros lo van a encontrar como coeficiente de correlación de Pearson, que fue un matemático que lo ideó, digamos. ¿Qué hizo Pearson? Bueno, como esto, digamos, era un valor que no sabíamos en qué unidades estaba expresada en algunos casos, este resultado, digamos, este resultado no sabíamos en qué unidades se expresaba, si yo tengo distintas unidades acá. Entonces lo que hace es relacionarlo, o sea, arma un valor relativo, o sea, lo relaciona con otra cosa. ¿Con qué relaciona? Fíjense, hace la covarianza y la relaciona con el producto de los desvíos, ¿sí? Desvío de X por desvío de Y. ¿Qué logra con esto? Y bueno, se logra independizarnos de las unidades. Entonces ya no estamos dependiendo, no tenemos en cuenta las unidades con las cuales trabajamos, sino que hacemos una relación. Entonces, el coeficiente de correlación, que se denota con la letra R minúscula, va a ser un cociente, la relación entre la covarianza y el producto de los desvíos. ¿Cómo se va a interpretar esto ahora? Bueno, como esto es una relación entre dos valores, ya este coeficiente no va a poder variar en todo el rango de variación de X, sino que esto va a variar, este coeficiente varía entre -1 y 1. O sea, este valor va a tomar valores hasta 1 como mucho y hasta -1 como mucho para el lado negativo. Obviamente el 0 en el medio. Entonces, ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a interpretar? Cuanto más cerca de 1 está, yo voy a decir que hay relación positiva, ¿sí? Cuanto más cerca del 0, voy a decir que no existe relación.
Cuanto más cerca de menos 1, relación inversa. ¿Sí? Y cuanto más cerca de los límites, voy a decir que esa relación es más potente, digamos, es más exacta. ¿Sí? Si fuera 1, diría que hay una relación directa positiva perfecta. Y si fuera menos 1, diría que hay una relación inversa también perfecta. ¿Sí? Porque estoy hablando que cuando es 1, quiere decir que por unidad de incremento de x, y se incrementa en 1. ¿Sí? Exactamente. O sea, muevo x, y se mueve exactamente igual. ¿Sí? Para arriba. Si es menos 1, esto, aumento x, y se disminuye 1, ¿sí? O disminuye en la misma cantidad que aumento x. Y en el medio tengo una gama, por ejemplo, en este caso, tengo el coeficiente de correlación, es 0,49. ¿De qué me está diciendo acá? Bueno, esta es una relación, primero, que tiende a ser positiva, ¿sí? Porque está tirando en el medio, digamos, o sea, está para arriba del 0, o sea, hay relación, esa relación tiende a ser positiva, pero es moderada, ¿sí? Moderada, o sea, está en el medio, entre 0 y 1, está en 0,5. Hay un libro en donde marca unas ciertas referencias como para ubicarnos respecto a la interpretación de ese valor. Entonces vamos a encontrar este esquemita, que es simplemente el modelo de sugerencia, o el modo de sugerencia. ¿Sí? Fíjense, que acá me dicen, este es el coeficiente de correlación. Si yo tengo un coeficiente de correlación menos 1, hay una fuerte relación inversa, porque es negativo, ¿eh? Menos 1. Si está entre menos 70 y menos 40, menos 0,70 y menos 0,40, la relación es significativa. Si está entre menos 0,40 y menos 0,10 es débil. Entre 0 es despreciable, no hay relación entre menos 0,10 y 0,10. Y para el otro lado, fíjense que también tiene alguna interpretación de acuerdo a si se acerca o no a los extremos. Bueno, esto, como les digo, es simplemente una sugerencia, no es que sea algo exacto. ¿Sí? O sea, yo puedo, ¿qué significa? Yo puedo, supongo, en este caso, mi coeficiente de correlación es 0,49 y bueno, se ubicaría acá, 0,49 por ahí más. O sea, acá, según esta esquemita, sería hay una relación positiva importante, ¿sí? Significativa. Eh, Esto marca que el coeficiente de correlación me da la descripción de la intensidad de la relación, dicen los libros. Que es otra cosa importante del coeficiente de correlación. También marca, me da información respecto de cuán fuerte es la relación que hay entre las dos variables. Bueno, sigamos. El siguiente ejercicio dice, vuelvo a considerar los datos del ejercicio 1 y me pide que determine la ecuación para predecir el porcentaje rendido en función de la razón precio-ganancia. Pero ¿qué pasa? Habíamos dicho, yo podría tratar de encontrar la recta de regresión de esta situación, ¿sí? De acuerdo a la muestra. Entonces, para eso, calculamos el B sub 1 y el B sub 0. ¿Sí? Fíjense que acá usa una fórmula distinta a la que yo les pasé, pero esta fórmula se deriva de la que yo les pasé. Y acá la usamos por una cuestión de que yo ya tengo el cálculo de la covarianza. Así que me aprovecho de eso y para hacerlo más sencillo, lo trabajo así. Pero esta covarianza de XY dividido de la varianza de X, tendríamos que ponerla como alternativa acá. ¿Sí? Como B sub 1 acá lo podemos poner
como alternativa de cálculo es covarianza de XY dividido la varianza de la X. ¿Sí? Estas serían las dos maneras, digamos, de calcular. Esta covarianza lo que hace es trabajar sobre la misma fórmula, digamos, no es que sea otro método, sino que trabaja sobre esta misma fórmula que fue causa de aplicar el método de mínimos cuadrados, trabaja algebraicamente y llega a esto, que se puede demostrar. De ahí viene eso. De acuerdo a la conveniencia de uso, la podemos usar a uno o a la otra. ¿Ah? Entonces, como acá ya tengo los cálculos, el B sub 1 me da 2,28 y el B sub 0 me da menos 1,26. Conclusión que ya mi recta de regresión ya la tengo armada. Yo tengo que la recta va a ser menos 1,265 más 2,2803x. Y este sería mi modelo de regresión para este caso. El caso de las acciones, ¿sí? Del precio sobre ganancia. Ahora, con este modelo, lo que se hace es, ya una vez que tengo este modelo, poder estimar Y en función a X. ¿Sí? Si yo digo que este modelo representa la relación que hay entre estas dos variables, yo lo puedo usar para poder estimar la variable Y en función a cualquier valor de X. Entonces yo digo, me pide el siguiente punto, dice, estime el porcentaje rendido si la razón precio-ganancia es igual a 3. Entonces esto es fácil, yo ya tengo mi modelo, lo único que hago es, en vez de la X pongo 3, ¿sí? Y calculo, y me da 5,57,6. ¿Cómo se interpreta esto? Pues esto quiere decir que cuando la razón precio-ganancia es igual a 3, el valor del porcentaje rendido, que es Y el sombrero en este caso, va a ser 5,576, y acá hay que notar que esto es un promedio, ¿sí? En promedio. ¿Por qué? Porque fíjense que ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo tengo una cosa así, parecida. Entonces yo encontré esta recta, este es el sombrero, que es esto. Entonces una vez que hice eso, yo tengo la X y la Y, entonces acá busco, bueno, le doy valores a X, bueno, X3. Entonces, una vez que tengo X3, tiro la ordenada, hasta la recta, la función, y determino que esto va a ser los 5,57. ¿Sí? ¿Sí? Eso es lo que hice acá. Entonces, fíjense, lo importante acá es darse cuenta. Esa recta de regresión, esta recta, como yo la calculé tratando de que esa recta se ubique lo más central posible entre la nube de puntos, ¿sí? Eso funciona como promedio. Y básicamente el concepto es el mismo, ¿sí? Esa recta es el promedio, nada más que de dos variables al mismo tiempo, ¿sí? De X y de la nube de puntos. Al ser un promedio, cada vez que yo reemplazo valores en X, esta Y me va a dar un valor de Y en promedio también. ¿Está bien? Entonces con esto yo puedo darle valor a X y trabajar con la estimación. Lo que no hicimos acá, no, sí, acá está. Bueno, vamos a ver, hasta ahí sería el punto B. Este cuadro que ven acá, ¿sí? Este cuadro que ven aquí, ¿cómo se hizo? Acá tengo los valores de X de la muestra, los valores de Y de la muestra y los valores estimados, ¿sí? O sea, este Y sombrero
surge de reemplazar estos valores de X acá. ¿Sí? O sea, cuando yo pongo 2,4 en este modelo, me tira 4,21 como valor promedio de Y, o estimación de Y. Por eso que acá 2,4, fíjense que es la misma estimación, para 3,4 se estima 6,49 y así. O sea que estos son los valores estimados de Y según el modelo que yo planteo que es la recta de la. Acá está la media de Y, que fíjense que la media de Y es un solo valor siempre, porque es la media de los valores que toma, la media de acá, de los valores de Y posibles. Bueno. Y estas dos columnas ya las vamos a analizar ahora. Sí, ¿tá? Bueno, el inciso me pide también calcule el error estándar de estimación. Pucha, borré el gráfico, bueno, lo hago de vuelta. ¿Cuál es la idea? Así como yo decía, la recta es el concepto de promedio de esta nube de puntos. ¿Sí? X, Y. Ahora, si yo tengo un promedio, también puedo tener un indicador de la variabilidad, es decir, la distancia que hay entre cada punto respecto de esa recta, ¿sí? La distancia entre cada punto respecto a la recta, eso me va a dar la noción de variación, es decir, de cuán dispersa está la nube de puntos que yo tengo. Y eso yo lo puedo calcular haciendo eh, prácticamente el mismo concepto que aplicamos cuando tenemos la varianza. Es decir, yo calculo la diferencia entre cada punto, en este caso respecto de la recta, ¿sí? La elevo al cuadrado y la sumo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me refleja este concepto de acá que se llama error estándar de estimación. Error estándar de estimación. Y básicamente es una medida de dispersión de los puntos que yo tengo en la muestra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo calculo? Y bueno, fíjense, sumo las diferencias entre cada punto menos la recta. Acuérdense que Y sombrero es la recta de regresión. ¿Sí? Entonces, cada punto, fíjense en este cuadro. Fíjense en este cuadro. Yo lo que hago es la diferencia entre esto menos esto. O sea que 4,2 menos 4,21. 0,7 menos 4,21. ¿Sí? Eso al cuadrado, o sea, la diferencia la elevo al cuadrado y la sumo en total. Y eso la divido entre n menos 2. ¿Por qué entre n menos 2? Porque acá pierdo un grado de libertad al tener una variable más. Entonces, cuando antes la varianza la calculábamos con n menos 1, ahora, en este caso, este error estándar de estimación la dividimos entre n menos 2, que hace referencia a que tengo dos variables. Y a eso, la raíz cuadrada. ¿Sí? Recuerden que si yo calculo lo de adentro de la raíz, sería una especie de concepto de varianza. ¿Sí? De esa varianza, para sacarle el cuadrado y poder interpretarlo, lo tenemos que aplicar la raíz cuadrada. Entonces, el resultado dice 2,88, eso va a ser, es la distancia promedio que hay entre cada punto respecto de la recta de regresión. ¿Sí? Entonces, todas estas distancias rojas que hay acá, estas líneas rojas, esas distancias promediadas. ¿Sí? Entonces, que básicamente este error estándar va a estar, acá dice, acá es importante para interpretar. Esto está expresado en unidades de la variable dependiente, ¿sí? Que es la variable y. O sea que si yo, acá en este caso, la variable y es porcentaje rendido, entonces el 2,88 va a ser el promedio de las diferencias en porcentaje. ¿Sí? ¿Está bien? O sea que hay, en promedio, cada valor de acción se diferencia con la recta de regresión, con el promedio, en definitiva, en 2,88%. ¿Sí? Acá sería porcentual. En la misma unidad de la variable y.
Profe, ahí cuando pone la I con sombrerito, ¿es sub I o puede ir sin esa sub I? Acá es subir, ¿por qué? Porque acá, fíjate que vos decís, hago los y, cada valor de la variable y menos cada valor de la variable de y sombrero, digamos. Entonces yo hago esta diferencia, tengo que calcular esta diferencia, esta, y después sumo todo, lo sumo. Entonces acá, por eso dice sumatoria, desde i igual a 1, este sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, ¿cómo sería la notación matemática acá? Este sería mi x1, este sería mi x2, este es x3, este es x4, x sub 5, x sub 6 y x sub 7. Este sería el y1, y2, y3. Acá sería y sombrero 1, y sombrero 2, y sombrero 3, y así. Entonces me dice, sume desde i igual a 1 hasta n. ¿Sí? ¿Qué sumo? La diferencia entre cada valor de y sub 1 menos y sombrero 1. Después y sub 2 menos y sombrero 2. Y sub 3 menos y sombrero 3. Y lo voy sumando. Ahora sí quedó claro, profe. Gracias. Sí. Sí, eso es importante. Está buena la pregunta porque a veces esta notación de sumatoria, a veces no la agarramos muy bien y se nos dificulta después saber qué es lo que tenemos que sumar, qué no, pero hay que tener en cuenta siempre tratar de agarrar bien los subíndices, cómo funcionan acá. Bueno, si ustedes se fijan, esta parte de acá arriba, esta sumatoria de acá arriba, yo la calculé acá. ¿Sí? Está calculada acá, me refiero. Es y sub i menos y sombrero sub i al cuadrado. ¿Sí? Acá yo calculé todo y este 41, la suma, tendría que ser eso, de acá. ¿Saben? Por eso de acá sale esta expresión, este valor. Por eso van a encontrar que, fíjense, acá dice, esto es lo mismo que esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá el numerador lo llamamos suma de cuadrados del error. ¿Sí? Que vendría a ser este concepto de acá, ya lo vamos a ver por qué le llamamos así. Pero esto es suma de cuadrados del error. Suma de cuadrados del error. O sea que el error estándar va a ser la suma de cuadrados del error dividido n-2 y le aplico la raíz, en definitiva. Bueno, digamos. Entonces tenemos dos conceptos, la recta de regresión como promedio y el error estándar como medida de dispersión. El punto C me dice, calcule el coeficiente, estamos en el ejercicio 2, ¿sí? Calcule el coeficiente de determinación y el coeficiente de determinación ajustado e interprete su significado. ¿Sí? A ver si tengo un gráfico por acá. ¿No? Vamos al gráfico. Uy, espera un momentito que me desubiqué. Vamos al gráfico de dispersión. Acá. Bien, me encontré. Bueno, acá, fíjense. A ver qué color trabajo acá. Vamos a ponerla en negro. Con negro, acá lo que hicimos nosotros fue trabajo, dice esto. ¿Sí? Esta es mi Y sombrero, la recta de regresión. ¿Ah? Entonces yo acá tengo dos cuestiones. Eh, si yo hubiera querido estimar acá, fíjense, Y es porcentaje rendido de la acción. ¿Sí?
y yo lo que quiero saber es, o quiero hacer es estimar esto, ¿sí? Habíamos dicho que uno de los objetivos es estimar Y, ¿sí? Entonces yo, en determinado caso, quiero estimar el porcentaje rendido. Entonces, una de las formas de estimar el porcentaje rendido sería pensar, y bueno, yo tengo todas mis acciones, y alguien viene y me pregunta, che, pero ¿cuánto rinde esa bolsa de acciones? Entonces, yo agarraría y calculo el promedio, ¿sí? O sea que la primera estimación, o la estimación, digamos, más sencilla, sería calcular el promedio. O sea, y acá nosotros el promedio lo tenemos acá, ¿sí? Este es el promedio de Y, ¿sí? Entonces, esa sería la primera estimación de Y que puedo llegar a tener. Pero ¿qué pasa? Ya habíamos dicho, bueno, yo para mejorar esa estimación, agarro y le pido ayuda a otra variable. O sea, trato de buscar otra variable que me ayude a mejorar esa estimación. Si le pedí ayuda a esta variable X, o ingresé a mi modelo a la variable X, que es un cociente entre precio y ganancia. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, el cociente entre precio y ganancia, eso me puede ayudar a estimar el porcentaje rendido. Eh, ¿Qué es lo que hace que yo meta la variable X? Fíjense, yo con la variable X armé esta recta. Entonces, supongamos, con esa recta yo digo, si X, para X 3,5, ¿sí? Acá elijo un valor de X, con mi recta estimaría este valor. Yo gráficamente acá llego a este valor que es 7, justo medio menos. O sea que yo digo, para una razón precio-ganancia 3,5, mi porcentaje rendido es 7 según mi modelo, ¿sí? Pero ahora fíjense, yo decía, si yo no hubiera armado este modelo, yo hubiera estimado el porcentaje rendido en este 5,5, ¿sí? Era 5,56. Entonces, la diferencia entre la media, entre el valor de la media y lo que yo estimé con mi modelo, ¿sí? Esa diferencia va a ser, yo la voy a interpretar diciendo, es lo que varió o la modificación que tuvo mi estimación inicial a causa de haber ingresado X en el modelo, ¿sí? O sea, pues yo decía, bueno, en principio la estimación era 5,56. Metí la variable X, armé mi modelo y ahora para un punto 3,5 es 7, o sea, aumentó de 5,56 se fue a 7. Entonces yo digo, ¿qué es lo que hizo que se mueva esa predicción o esa estimación? El hecho de haber puesto X en mi modelo. ¿Está bien? Que esto es lo que le vamos a llamar suma de cuadrados de la regresión. O sea, esta diferencia que hay acá es lo que se llama, si yo calculo todas las diferencias entre la media, ¿sí? Y la recta, eso va a ser la suma de cuadrados de la regresión. Ahora, por otro lado, fíjense, supongamos yo, acá no lo tengo, pero supongamos que haya un punto, hubiera un punto muestra acá, un punto de la muestra está acá, justo ahí. Entonces, si hubiera un punto muestra ahí, yo hubiera dicho, ah, no, pero fíjate, para un valor de 3,5 de razón precio-ganancia, el valor real de la muestra era este, era 9. ¿Ven? Esto fue de la muestra. Entonces, la distancia que hay entre la recta de regresión y el punto verdadero de la muestra, eso le voy a llamar suma de cuadrados del error. Esa es la suma de cuadrados del error, ¿sí? Fíjense que yo cuando calculé la suma de cuadrados del error, hice el valor de y subí de la muestra, menos el valor de y sombrero, ¿sí? O sea que calculé esta distancia de acá, esa distancia. Eso es suma de cuadrados del error. ¿Y cómo se interpreta? Y bueno, yo lo puedo interpretar, es la parte de la variación de y que no está explicada por la variable x que yo metí en el modelo, ¿sí? O sea que esta distancia que hay entre el modelo y el punto verdadero va a ser producto
de otra, o de la influencia o de la relación que haya con otra variable que yo no tuve en cuenta, ¿sí? Acuérdense que, denme un segundito, por favor, abro la puerta. Acuérdense que habíamos dicho, ¿se acuerdan cuando yo les pregunté qué podía influir en la nota de ustedes? Y ustedes me contestaron, mi compañero me contestó, bueno, puede influir en las horas de estudio, puede influir en la cantidad de libros que yo tenga, puede influir en la cantidad de las horas de clase que tuve. O sea, hay una infinidad de variables que me pueden afectar a una variable que yo estudie. Entonces acá yo meto al modelo una de esas variables, ¿sí? Ahora, el modelo me dice la variable y que yo quiero estimar varía una parte por la variable esa que yo metí al modelo, pero seguramente va a haber otra parte de variación que no me la va a explicar esa x que yo metí al modelo, sino que está explicada por el resto de variables que también le pegan o que influyen en mi variable de respuesta y. ¿Está bien? Que eso es lo que llamamos suma de cuadrado del error. ¿Está? Ahora, si yo hago el cociente perdón, si yo hago la suma de la suma del cuadrado del error más la suma del cuadrado de la regresión, ahí yo llego a la suma del cuadrado que se llama total. La suma del cuadrado total es la diferencia que hay entre punto, o sea, el total de la distancia total de todo esto, que es la distancia que hay entre el punto de la muestra y la media. ¿Sí? Y acuérdense que cuando yo hacía la diferencia entre cada valor respecto de su media, eso decíamos que era el desvío, digamos, o el concepto de varianza. Entonces acá, el concepto de varianza es la suma de cuadrados total, ¿sí? O sea, la variabilidad total. Esa variabilidad total, acá la descompongo en dos partes. Una variabilidad debida a la variable que yo metí en el modelo, y otra debida al resto de variables que yo no tuve en cuenta y que me están afectando la variable y. ¿Está bien? Bueno, si yo quisiera calcular el coeficiente de determinación, que es lo que me pide acá, de aquí se deriva, el coeficiente de determinación, ¿qué es lo que hace? Primero se denota con R cuadrado. ¿Sí? Hace la relación, dice, entre la suma del cuadrado de la regresión dividido la suma del cuadrado total. O sea, básicamente, ¿qué es lo que hace? Saca una proporción entre esta distancia, se dice, ¿qué representa esta distancia respecto del total? ¿Sí? Entonces, si yo hago ese cálculo, yo lo que voy a llegar es a un valor que va a ir entre 0 y 1. ¿Sí? Esto va a estar esto va a variar entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué me representa ese coeficiente de determinación? Es la proporción. Generalmente esto se lo interpreta como porcentual. ¿Sí? Va a ser la proporción de la variabilidad de y explicada por la variabilidad de x, ¿sí? de la variable que yo incluí en el modelo. ¿Sí? De vuelta, es la proporción de la variabilidad de y explicada por mi modelo. ¿Sí? Proporción de la variabilidad de y explicada por x, o proporción de la variabilidad de y explicada por el modelo que yo armé, ¿vale? Que incluye a x. ¿Estamos? Bueno, entonces, de ahí viene el cálculo del coeficiente de determinación. Vamos a ver cómo lo calculamos, bueno, qué resultado nos da acá. Entonces, fíjense, otra cosa, cuando armamos la tablita esta, yo he dicho, bueno, acá aparecen las sumas de cuadrados, ¿ves? La suma de cuadrado total es la diferencia entre cada valor de subir menos la media.
Esta es la suma de cuadrado total. Y la suma de cuadrado del error es la diferencia de cada valor respecto de la recta de regresión. Y yo digo, la suma de cuadrado total, ya sé que es la suma de cuadrado de la regresión más la suma de cuadrado del error. Entonces acá yo puedo decir los 54,81, que es la suma de cuadrado total, esto va a ser igual a la suma del cuadrado de la regresión más la suma del cuadrado del error, que es esto. Y ya puedo determinar la suma del cuadrado de la regresión por diferencia. ¿Sí? ¿Vale? Entonces yo, teniendo estas dos columnas, ya la suma del cuadrado de la regresión me sale fácil. Y si no, la otra es agarrar y plantear la suma del cuadrado de la regresión, perdón, hacer otra columna y calcular. Y esto sería la distancia que hay entre y sombrero, sub i, menos y media al cuadrado. Si hago esas distancias, calculo las diferencias, sumo, y eso será la suma de cuadrados de la regresión. Entonces, una vez que tengo esos datos, ya puedo calcular los coeficientes de determinación de mi muestra. Entonces, el R cuadrado es acá suma de cuadrado total menos suma de cuadrado del error. Esto sería la suma de cuadrado de las regresiones, en definitiva. La diferencia es eso dividido suma de cuadrado total me da 0,24. ¿Qué significa entonces 0,24? Entonces, esto se puede leer como 24%. Lo podría tranquilamente leer como porcentaje. Entonces yo voy a decir, el 24% de la variación del porcentaje rendido está explicado por la razón precio-ganancia. El 24% de la variabilidad de Y está explicada por la variable que yo metí en el modelo. ¿Sí? Por lo tanto, habrá un 76%, 75% como algo de la variación de Y que mi modelo no lo explica. Está explicado, o sea, se explica por otras variables que también están pegando, me influyen ahí en esa Y. Profe, ¿y no habíamos determinado que era una relación esto, significativa? El coeficiente era 0,49, ¿no? Claro, 0,49. Claro, y no, bueno, 0,49 es significativo, sí, pero no llega a 1. O sea, aquí sería, si fuera 1 el coeficiente de correlación, ahí estaríamos diciendo que la relación es perfecta. ¿Sí? Claro, Ahí claro. obtendríamos un mejor valor acá. Mejoraría esto. Pero como es 0,49, la relación, si bien hay relación significativa, pero no es total, digamos. O sea, no es la única variable que me pega en Y. Claro, pero es casi la mitad, digamos, de lo que podría tomar. Ajá, bueno, De no, pero eso, 0,9. digamos, perfecto, ok. Digamos, este 0,49 es una medida de la intensidad de la relación, pero no es un porcentaje de variabilidad, o sea, no se interpreta igual que este. Ah, ahora sí. Eh, Claro, porque si no, el coeficiente de Dirían una cosa y la otra, determinación debería ser claro. más alto. Porque acuérdate que este R cuadrado, al yo estar comparando suma de cuadrado de regresión respecto de un total, esto va a variar entre 0 y 1. ¿Sí? En cambio, R varía entre -1 y 1. O sea que esto no es un porcentaje, digamos. ¿Está bien? No es una proporción, digamos. Esto es un indicador que me sirve a mí para determinar cuán fuerte es la relación y para qué dirección está planteada. Si es positivo o si es negativo. ¿Está bien? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, entonces de esa forma se interpreta el coeficiente de determinación. Eh,
Bueno, acá lo calcula de otra manera, acá lo calcula directamente con la suma de los cuadrados, ¿está bien? Es lo mismo, llega al mismo valor, ¿está bien? Bueno, ahí les pide, en el práctico les pide calcular un coeficiente de determinación ajustado. La fórmula es esta, ¿sí? Es esta que está acá. Nosotros acá, este coeficiente de determinación ajustado dice, explica o expone, digamos, significa o se interpreta como la proporción de la variación explicada por la variable independiente, dice, teniendo en cuenta los grados de libertad. Cuando habla de tener en cuenta los grados de libertad, básicamente habla de la cantidad de variables independientes que yo tengo en mi modelo, del modelo. Estamos hablando de variables X. ¿Qué pasa? Yo en el modelo podría agregar variables X, digamos, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo dar un modelo para estimar la nota y pongo, por un lado, las horas de estudio y le pongo también la cantidad de libros consultados y le pongo también las horas de clase que yo tuve y puedo ir agregando. Y eso ya sería un análisis de regresión múltiple, ¿sí? Que nosotros no lo vemos acá en estadística 1, lo vemos en estadística 2. Este análisis, este coeficiente de determinación ajustado, es el que me va a servir cuando yo empiece a agregar más variables al modelo. ¿Está bien? Que en este caso no lo hacemos, ¿sí? De todas formas, esta es la fórmula. En el parcial nunca la tomamos porque no tiene mucho sentido, es simplemente para que sepan que existe, digamos. Así que no le den mucha importancia a, esa, a, esa, a ese coeficiente. Bueno, el ejercicio 3, 4, 5 y 6 son demostraciones. Eso me imagino que lo han visto en teoría. Pasamos por algo. Bueno, el 7 es otro ejercicio que es exactamente igual, ¿no es cierto?, al que vimos, donde les pide que hagan un diagrama de dispersión, les pide que relacionen qué tipo de relación hay. A ver, yo les muestro, a ver. Eh, Fíjense. Dice, lo vamos a ver así con la solución, después ustedes lo hacen en la casa. Si un profesor analiza la relación entre el número de faltas de sus alumnos y la calificación obtenida en el examen final. Fíjense que acá, la otra variable que puede impactar en la nota es el número de faltas. ¿Sí? Bueno, acá elegimos el número de faltas. ¿Sí? Ah, algo importante, algo importante. Se me escapó. En este caso, a ver, dice, si yo le doy un ejercicio así, y no les digo cuál es X y cuál es Y, ¿ustedes qué hacen? ¿Qué harían para elegir cuál es X y cuál es Y? Si yo te doy estas dos variables, número de faltas, por un lado, y la nota. ¿Sí? El número de ¿Cuál faltas es sería X y cuál? X, ¿Perdón? el número de faltas X y Y las calificaciones. Ajá. Podría ser al revés. Es que veo que por la relación, si tienen menos faltas, es más calificación. Entonces, como que las calificaciones dependen de la cantidad de faltas. Ajá. Ahora yo podría pensar en decir, eh, si yo tuviera la nota, ¿sí?
la calificación, yo podía estimar el número de faltas en función de la calificación, ¿sí? O sea, al revés, Yo creo que sí se podría, profe. claro. Claro, se puede, ¿no? Porque a ver, yo podría estar interesado en estimar la nota, o podría estar interesado en estimar el número de faltas, ¿sí? Entonces yo puedo decir, bueno, a ver, ¿qué variable se relaciona con el número de faltas? Y yo puedo decir, bueno, la nota me podría ayudar a estimar el número de faltas, sí. Entonces acá, conclusión, la X y la Y es indistinto. ¿Qué es lo que me marca cuál es X y cuál es Y? Es lo que yo quiero estimar, ¿sí? Ahí es donde yo tengo que poner el punto. O sea, la Y va a ser lo que yo quiero estimar. ¿Está bien? Entonces, cuando me den un ejercicio así, yo lo primero que debería hacer es verificar, ver, che, bueno, está bien, me dan dos variables, pero a ver, ¿qué me dice? ¿Qué es lo que quiero estimar? Entonces, fíjense que en el punto 8, en el 7 me lo da así, no me dice cuál es X y cuál es Y. Pero en el punto 8 me dice, consideren los datos del ejercicio 7 y dice, determine la ecuación para predecir la calificación. ¿Está bien? Ahí me dijo cuál era el Y. Ahí está Y. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, cuando no le damos cuál es X y cuál es Y, me tengo que ir a la pregunta. Y eso me va a marcar. Yo quiero estimar una o la otra. ¿Está bien? En este caso, queremos estimar la calificación. Yo podría querer estimar el número de faltas. Entonces acá, el diagrama de dispersión me da así. Entonces, ¿qué conclusión llegamos? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Hay relación? ¿No hay relación? ¿Cómo sería la relación? Hay una relación Negativa. inversa. Relación inversa. Inversa. Perfecto. ¿Sí? Hay una relación inversa. Es decir, a medida que aumenta el número de faltas, la calificación disminuye. ¿Saben? Que sería algo lógico, ¿no? Bueno. Otra cosa, y acá que no se la dije tampoco, que es muy importante en cuanto a la interpretación. Cuando yo realizo y determino el modelo, yo acá la recta de regresión, me debería salir por acá una cosa así. Para. Debería salir una cosa más o menos así. Este sería mi Y de sombrero. ¿Sí? Hasta ahí. Entonces acá, cuando yo les pido que estimen el valor de Y en función de X usando el modelo, yo voy a tener una limitación en esa estimación. ¿Cuál va a ser la limitación? Fíjense, el modelo tiene estos dos, era recta, estos dos límites. O sea, como yo el modelo lo trabajo en función al valor que tengo, ¿sí? O sea, esta recta está calculada con los valores de la muestra, ¿está bien? Entonces va a ir hasta ahí el modelo, este va a ser el modelo. O sea que yo, para usar el modelo, solamente lo voy a poder usar para estimar Y, siempre y cuando me mueva en este rango de X, ¿sí? En este rango de variación. O sea que vendría a ser el rango de variación de X que yo tengo en mi muestra. ¿Está bien? Entonces yo acá sí me puedo mover, yo puedo estimar Y cuando X sea 2,1, cuando X sea 2,3, cuando X sea 4,6, etc. Ahora, este modelo no voy a poder usarlo para estimar Y para valores mayores o menores de número de faltas, digamos. Bueno, acá en este caso no voy a tener menos faltas que 0, pero acá puedo tener muchas más faltas, ¿sí? O sea, supongamos, si yo quisiera estimar la nota para un chico que faltó 7 veces, este modelo no me sirve. ¿Está bien? ¿Por qué no me sirve? Porque ese 7, o sea, yo no tengo en mi muestra un valor 7. ¿Está bien? ¿Y cuál sería la lógica? Y bueno, ¿por qué? Porque este modelo es así dentro de mi nube de puntos. Ahora, yo no sé si esto
para afuera de mi número, hace esto, ¿sí? O va para abajo, o sigue igual. Entonces yo para 7, mi modelo no abarca el número 7, o sea, la 7 falta. Abarca solamente para los valores que yo tengo en mi muestra de la variable x, ¿ya? Entonces eso es importante también. Entonces, cuando yo voy a reemplazar en la muestra, yo tengo b sub 0 más b sub 1 por x, este x no puede tomar cualquier valor a los efectos de calcular y. Esto puede tomar solamente los valores o el recorrido de x de la muestra. O sea, cualquier recorrido, para cualquier valor, pero dentro de los límites de los valores de mi muestra. ¿Está bien? Eso es importante también. Obviamente son cosas que surgen es lógico pensar eso, ¿sí? Porque mi modelo depende de la muestra. Si yo tengo otra muestra, seguramente voy a tener otro modelo distinto, ¿sí? O sea, por cada muestra que yo saque, yo tengo que tener un modelo distinto. Bueno, entonces el 7, el 8, eso lo dejo para ustedes, que es lo mismo que venimos trabajando. El 9 también lo pueden hacer ustedes tranquilamente. Profe, Sí, en cuanto al gráfico de la línea, digamos, unimos el mínimo y el máximo de la muestra porque como que veo que usted lo hace, pero no sé si es así siempre o es en este caso. no tiene por qué coincidir. Lo único que sí siempre se va a dar, es que mi recta pasa por este punto. Este punto es x barra, y barra. O sea, que la recta de regresión siempre va a pasar por este punto. De ahí en más, digamos, puede o no tocar estos valores mínimos y máximos, ¿sí? Puede o no tocar. Eso va a depender de la ubicación del punto, digamos. ¿Está bien? Pero sí o sí va a pasar por el punto media de x, media de y. Que esa es una de las, fíjense en el punto 5 del práctico es eso, comprobar que x barra, y barra es punto de la recta de regresión. Este punto, sí o sí, es punto de la recta. O sea, por ahí pasa la recta. Pero de ahí en más, no hay ninguna otra relación, digamos, si quieren ponerlo así, con los otros puntos. ¿Está bien? Entonces, el 9 lo hacen ustedes, el 10 también lo pueden hacer ustedes, el 11 también, el 12 también, el 13 también. Profe, Yes, sí, tengo una duda. sí. Nosotros elegimos o sea, el número, o sea, en la que vamos a trabajar. Usted no me acuerdo si recién eligió el 5, por ejemplo, en la parte en la parte de X, el 5, y después nos fijamos en qué parte está en Y. Digamos, una vez que vos tenés la recta, y si fijate, vamos al anterior. Acá, fíjate acá, digamos, nosotros armamos el modelo, ¿sí? El modelo va por acá, bueno, este tiene que pasar por el medio. Ese es mi modelo. Una vez que yo tengo el modelo, esa recta, yo a ese modelo lo utilizo para estimar los valores de y, siempre y cuando esté dentro de mi modelo. Si yo puedo calcular los valores de y para cualquier valor de x dentro de este rango. Ah, bien, profe, ahí entendí. Gracias. Ok.
Profe, ¿qué pasaría si tuviéramos un valor muy alejado de lo que es eh, la media En la en nube de nuestro puntos. análisis? Sí, en la nube de puntos. Y bueno, ahí habría que ver a dónde está, digamos, ¿no? Ahí, puedo decir, en este caso, ponerle que tengamos un punto acá, Claro, ¿sí? Bueno, si yo encuentro un punto alejado, ahí yo voy a tener que analizar si ese punto, o sea, ¿qué pasa? Estos se llaman outliers, ¿sí? O sea, valores extremos. Estos valores o estos puntos que se alejan mucho de la nube de puntos me dan que dudar, digamos. Yo debería dudar primero si este punto está bien tomado en la muestra, ¿sí? Si realmente corresponde a estas variables, o hay un error de muestreo, o sea, un error no de muestreo, de recolección de datos. Una vez que yo confirme que, bueno, si existe, bueno, ahí tendré que ver qué hago con ese valor. ¿Sí? Porque este valor me puede modificar drásticamente el sentido de la recta, digamos, mi modelo. ¿Está bien? claro, podría cambiar toda la recta. Obvio. Entonces, hay un estudio, digamos, hay un análisis, y no sé si lo vemos acá, no lo vemos acá, lo vemos en estadística 2, que es muy interesante que esto se llaman eh, puntos, puntos de influencia. ¿Sí? Entonces, hay una metodología matemática que sirve para detectar estos puntos de influencia. Si yo detecto estos puntos, detecto la existencia de ese punto, yo tengo que definir si lo saco o lo considero dentro de mi muestra. ¿Sí? Eso ya, digamos, parte de un análisis distinto y que no lo vemos nosotros acá. Pero básicamente yo lo que debería hacer es decir, preguntarme, ¿qué hago con eso? ¿Lo pongo o lo considero o no? Porque si lo considero, me modifica todo. Pero si no lo considero, acá me queda bonito. ¿Sí? Me queda bien, un grupo bien homogéneo, digamos, o por lo menos coherente. ¿Está bien? Pero eso no lo vemos acá, no hacemos ese análisis. En estadística 2 lo podemos ver. Gracias, Está buena profesor. la pregunta. Pasa mucho eso, pasa mucho cuando ustedes Ah, tienen análisis, de este tipo de análisis va a pasar. ¿Sí? Sobre todo cuando hay pocos datos, también le va a pasar. Bueno, entonces, hasta el 14 los dejo solos, hasta el 14 porque es lo mismo, exactamente lo mismo, simplemente es aplicar la fórmula y obviamente interpretar. Em, Vamos por acá. El ejercicio 15 les pide calcular, fíjense, a ver, vamos a ver. Acá está, el 15. Le dice, supongo que se prueba una campaña publicitaria para un nuevo producto en 10 ciudades. La intensidad X de la publicidad varía de una ciudad a otra. El porcentaje Y de familiaridad con el producto se determina por medio de una encuesta después de la campaña publicitaria. Entonces acá me dan X, que es la publicidad, y Y dice familiaridad del producto, familiaridad con el producto. Deme un segundito, de acuerdo. Bueno, perdón. Decíamos, la X publicidad y la Y porcentaje de familiaridad con el producto. ¿Sí? Entonces yo acá me pide calcular el coeficiente de correlación lineal. El coeficiente de correlación lineal es el coeficiente que vimos nosotros, el coeficiente de correlación de Pearson.
el R, digamos, que llamamos R, ¿sabes? Eso ya lo saben cómo calcularlo, así que eso no habría problema. Ahora, después me pide, bueno, acá fíjense, el R lo calcula, bueno, esto le queda en el video, así que yo se lo dejo ahí, después lo ven al video si no lo pueden, no lo pueden resolver, me da 0,95. ¿Sí? O sea que acá yo concluiría que entre la publicidad y el porcentaje de familiaridad con el producto hay una relación positiva muy fuerte, digamos que está cerca de 1, ¿sí? Si este es positivo y cercano a 1, o sea que hay una relación Profe, fuerte. ¿Sí? en el segundo igual ese n-1 no iría, ¿o sí? Acá, Ahí, a porque arriba ver. ya está la covarianza. Ah, tenés razón. Sí, es verdad. Claro, sí, sí. Acá, esto es la covarianza. Claro. Y esto, claro, este tiene razón. Esto no va. Ah, gracias, profe. Ok, gracias a vos. Entonces acá sería que hay una relación fuerte entre esas dos variables. Después me pide, bueno, calcule el coeficiente de correlación por rango. Este coeficiente se llama coeficiente de correlación de Spearman. Spearman es un matemático, ¿sí? Que básicamente trabaja con los rangos. Acá los rangos, estos rangos, no es el rango que nosotros tenemos, traíamos el práctico anterior, que era la diferencia entre el máximo y el mínimo. Acá no. Este rango hace referencia a la jerarquía o el orden de los datos, ¿sí? O sea, supongamos, fíjense que es como decir, ¿qué rango tiene un militar? ¿Sí? El rango de los militares es el soldado raso, teniente, coronel, ¿sí? Bueno, a ese tipo de jerarquía es lo que se llama rango. Básicamente es un orden, ¿sí? Entonces, este coeficiente de correlación trabaja distinto que el coeficiente de correlación, o sea, se calcula distinto que el anterior. Este trabaja con rango. Entonces, ¿cómo se trabaja? Primero, el rango es asignarle un orden, ¿sí? Entonces yo voy a decir asignación, ¿cómo asigno rangos? Yo lo primero que tengo que hacer es ordenar de menor a mayor los datos, para asignar rangos, ¿sí? O sea, básicamente, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero, a los datos que yo tengo, los quiero transformar en rangos, ¿sí? Básicamente les quiero dar un orden, ¿tá? Entonces, primero lo ordeno de menor a mayor, ¿sí? Segundo, lo asigno rangos. ¿Cómo asigno rangos? Fíjense. Em, Tomo la variable x, en este caso x es in- intensidad de la publicidad. Intensidad de publicidad. Bueno, estas variables las voy a ordenar de menor a mayor, que lo que tengo acá abajo. Fíjense, acá, déjenme un segundito que quiero ver si está el ejemplo en el otro ejercicio para explicarlo más detalladamente. Está bien. Bueno,
Yo voy a tomar la variable, 4,5, la ordeno de menor a mayor, decíamos, 5, 5,5. ¿Y cómo voy a asignarle los rangos? ¿Sí? Entonces yo voy a decir, este es el primero, ¿sí? Este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto, y seguiría dándole así rango. Entonces, estos órdenes son los rangos que se refiere acá. Entonces, el 4, como es el menor, va a ser el rango 1. El que le sigue, el rango 2. El que le sigue, el rango 3. El que le sigue, el rango 4. ¿A dónde hay que prestar atención? Que es donde se modifica, es cuando yo tengo, en este caso no hay, digamos que es cuando yo tengo dos valores que se repiten. Supongamos que yo acá, ¿cómo asigno el rango o el orden si tengo dos valores iguales? Supongo que estos dos me hayan tocado que sean iguales. O sea, tengo dos valores 5. Que en este caso no lo tengo. Por eso buscaba en el otro ejercicio ver si había. Pero ¿qué pasa cuando tengo dos valores iguales? Yo acá no podría decir que este es el tercero y este es el cuarto, ¿sí? Porque son valores iguales. Entonces, ¿cuál es la forma de trabajar? Yo le voy a asignar el orden promedio entre los dos que le hubiera tocado. O sea, que si este fuera el tercero y el cuarto, yo voy a hacer el promedio entre el tercero y el cuarto. Yo voy a hacer 3 más 4 dividido 2. Esto me va a dar 7 dividido 2. En definitiva va a ser 3,5. ¿Sí? Entonces acá el orden o el rango que le toca a esos valores va a ser a cada uno 3,5. ¿Sí? 3,5. Si seguiría la lista acá, este seguiría con el quinto valor y este sería el rango número 5. ¿Sí? Entonces acá, primero, la asignación de los rangos, es decir, cómo voy a transformar los datos en rangos, es importante. Se transforma de esa forma. Cuando tengo valores iguales, les doy el orden promedio, digamos, a cada uno. ¿Sí? Y el resto sigo. No hay problema. Una vez que tengo los rangos, fíjense acá, acá están los rangos. En este caso no hay valores repetidos, tengo que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hago los rangos para X, hago los rangos para Y, o sea, los ordeno a los Y, le doy el rango, y después voy a calcular la diferencia entre los rangos. Entonces, voy a decir esto menos esto. El rango de X menos el rango de Y. El rango de X menos el rango de Y. Y al lado voy a calcular los cuadrados de esas diferencias. La metodología sería, primero asigno rangos, una vez que tengo los rangos, voy a calcular la diferencia y la diferencia al cuadrado. ¿Sí? Entonces acá, una vez que tengo esta diferencia al cuadrado, sumo la diferencia al cuadrado, me da este valor. Y este valor lo pongo en la fórmula, es el que va a la fórmula para, en definitiva, calcular el coeficiente de rango de Spearman, que nosotros le llamamos R sub S. ¿Sí? ¿Cómo se calcula el coeficiente por rango? Es con esta fórmula, digamos, es 1 menos 6 por la sumatoria. Esta sumatoria, fíjense, es lo que yo obtengo de 4, sería el 2. Dividido, dice n por n cuadrado menos 1, n el tamaño de la muestra. Y bueno, y acá me dio 0,98. ¿Sí? Entonces acá, conclusión, el coeficiente de correlación de dos maneras. El de Pearson y el de Spearman. Generalmente vamos a trabajar con el de Pearson. ¿Sí? Generalmente trabajamos con el de Pearson. ¿Por qué? El de Spearman tiene una ventaja sustancial con el de Pearson, y es que en el de Spearman puedo trabajar con variables que estén medidas en escala de medición ordinal, ¿sí? O nominal. ¿Está bien?
En cambio, en el Pearson sí o sí tiene que ser una escala de intervalo, cuantitativa de intervalo. Y no sé si eso se acuerdan algo de la teoría o se lo vieron, de escala de medición. Con lo cual, Spearman, digamos que es como que me da solución cuando tengo una variable que si bien es cuantitativa, pero la escala de medición aporta poca información, ¿sí? También podría calcularlo con variable categórica, pero en general van a ser variables cuantitativas, ¿sí? Numéricas. Bueno, este de Pearson entonces es el que más vamos a usar. Yo me quedaría más con el de Pearson que con este de Spearman. De todas formas, se los mostramos y se los damos para que tengan como alternativa de cálculo. Bueno, el ejercicio 16, y con esto ya termino. El ejercicio 16 es para calcular también por Spearman, o sea, habría que hacer lo mismo. Si quieren ahí se los muestro, les muestro la solución, si es que no la tienen. Ese es el ejercicio 16 para que la tengan cuando vean el video. Y ahí sería el resultado. Profe, ¿los resultados también van entre -1 y 1? ¿Y Sí, representan lo mismo? sí, en el de Spearman también. Y se interpretan de la Perfecto. misma forma. Correcto. Bueno, sobre la hora, pero terminamos el práctico, que era la intención mía. Bueno, ya les paso entonces la asistencia, denme un segundito. Si tienen alguna pregunta, es un tema que hay que dedicarle su tiempo, que no se queden solamente con la clase, traten de leer un poquito, de darle un poquito más de tiempo, porque lo van a necesitar después como para hacer algún ejercicio extra. Bueno, ya les paso entonces. Ahí veo en el chat que me preguntaban si hay clase la semana pasada porque hay mesa de finales. El jefe digamos, el que carga la cátedra nuestra, en algún momento nos dijo que la facultad le dijo que sí iba a haber clase, ¿sí? Y nos quedamos con eso. Particularmente, yo voy a dar clase, ¿sí? Aunque, o sea, si me dicen que no vamos a dar clase, que no hay clase, yo les daría la clase de todas formas, porque estamos un poco atrasados con los temas, y de última, a los chicos que estén preparándose para rendir y que no puedan ir a la clase, y bueno, yo les paso el video, ¿sí? Pero de todas formas, yo voy a dar clase, así que haya o no clase, vamos a tener clase, definitivo. Bueno, ahí le paso por chat la asistencia. Y con esto ya terminamos. La semana que viene, la idea es dar el práctico 5, que es el que hasta donde entraría el parcial. El primer parcial, acuérdense que es el 28 de octubre, o sea que vendría a ser, tenemos clase la semana que viene, y la siguiente semana, el jueves de la siguiente semana, es 28. O sea que la semana que viene terminamos el práctico 5, nos quedaría el lunes de la semana del parcial, para seguir avanzando con los prácticos, y el miércoles antes del parcial no voy a dar tema nuevo, vamos a hacer consultas, vamos a ver algún ejercicio si es que quieren, así que, y si no, bueno, lo dejo en libertad, que esa clase puede no estar, ¿está bien? Pero la idea sería que ese día, ese miércoles, nos saquemos todas las dudas para el jueves ir a rendir tranquilo. Bueno, si Dios quiere, entonces nos veríamos hoy el miércoles, nos vemos el lunes que viene, haya o no clase. Hasta luego, profe, gracias. Listo, nos vemos.
Nos vemos, profe, gracias. Nos vemos, profe. Gracias. Adiós.